Trama es básicamente una plataforma de encuentro entre personas, organizaciones, instituciones, tanto públicas como privadas, que estamos a la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y que tenemos como eje central la perspectiva cultural. Esto significa pensar el desarrollo no solo en términos económicos, no solo en términos digamos, de cifras, sino integrando la dimensión económica con la dimensión social, con la dimensión cultural, con la dimensión patrimonial, y hacer de todo esto nuevas formas de desarrollo más inclusivas, más respetuosas de las diferentes identidades, más respetuosas del ambiente también. Cuando pensamos organizar el evento Trama, nuestra idea fue que necesitábamos de alguna manera que la gente reconociera la importancia del sector de la economía creativa en la economía nacional y todos los otros impactos que tiene, que no solamente son económicos, por supuesto, sino también en términos de cohesión social, de sentido de pertenencia e identidad. Pero intentamos hacerlo de manera diversa, mediante conversatorios, conferencias, espacios de networking, incluso talleres más prácticos. La economía creativa como concepto es relativamente reciente, aunque toque temas que tienen una larga historia. Venecia fue una ciudad creativa en los siglos XVI, XVI, XVII y XVIII, pero no lo es hoy. Hoy es una gran ciudad patrimonial, pero no una ciudad creativa. Por tanto, tiene una larga tradición, pero como concepto es un concepto que aparece o se encuña a finales de los años 90, cuando el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido plantea esa idea. Hay un elemento fuerza que transfiere el valor, el proceso cultural a un producto, ¿sí? Digamos, en el caso de los desarrollos relacionados con las artes, los actos creativos vinculados al teatro, a la música, a la danza, o en otras áreas que son más complementarias como los temas del diseño, del textil, de las artesanías, están precisamente vinculando procesos de desarrollo, de creación a productos específicos. En esa perspectiva se objetualizan las ideas y se convierten en valores tangibles y en productos para el desarrollo, la comercialización, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de economía creativa, no es una área que está focada en las artes y la cultura, pero no es restricta a las artes y la cultura, porque pensamos en economía creativa realmente como una mirada que intenta entender mucho mejor la interfase entre cultura, economía, tecnología, aspectos sociales. Y en esto incluye también la ciencia, los negocios. Una actividad, por ejemplo, la fabricación de autos sin un buen diseñador, la industria del perfume sin buenos perfumistas que estén investigando, la industria química o cualquier sector del gran consumo requiere de creativos. En el siglo XXI, quizá un paradigma que cambia es la consideración de que los sectores productivos son sectores verticales y aislados. En el siglo XXI, toda la economía tiene que ser creativa. Por ejemplo, si hablamos de diseño, diseño es parte de la producción de móviles, es parte de la producción de la moda, por ejemplo. Es cuando se mira en los varios sectores económicos, el diseño como una actividad específica se descubre que es muy más relevante do que los sectores verticales. En este mundo globalizado, en este mundo de la tecnología, en este mundo de la interdependencia, lo que diferencia a unos países de otros, lo que diferencia a unas comunidades de otras y a unas economías de otras es el grado de creatividad y valor añadido que generan a sus productos y a sus servicios. Y todo eso tiene que ver con la economía creativa. Es importante decir que Naciones Unidas está respondiendo a algunos diagnósticos firmados de que los países del sur no sacan provecho de su economía creativa como podrían o como deberían. O sea, hay un tremendo potencial creativo en los países en desarrollo
que como un recurso no es bien aprovechado. La diferencia principal entre los países ricos y los países en desarrollo es la capacidad de innovación de la sociedad. Y si esa es la diferencia principal. Si tú te vas a los estudios de competitividad, por ejemplo, los países más avanzados son aquellos países que tienen industrias y empresas más sofisticadas, que tienen productos más diferenciados. Entonces tiene todo que ver con el desarrollo. O sea, el que no innova no es un país avanzado. Y luego de estudios que ha hecho Naciones Unidas, el Banco Mundial, en la actualidad los mismos gobiernos de muchos países, se demuestra que el impacto económico es altísimo. En algunos países incluso supera las actividades productivas tradicionales, como en Brasil, por ejemplo, el sector de industrias creativas tiene un impacto en el PBI nacional más alto que la industria del café, o en Argentina es más alto que la industria de la carne, ¿sí? Y así en muchos países. Los sectores que tienen al talento como insumo principal son los sectores que en el siglo XXI tienen la posibilidad de crear empleo de alto valor agregado. Entonces, si vemos, como ven ustedes ahí, las cifras son realmente muy contundentes respecto al impacto que tiene en la economía creativa. En todos estos países y en nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires, allí dicen el aporte al empleo es básicamente alrededor del 10% de nuestro producto bruto, y el 10% de nuestro empleo en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las industrias creativas, es decir, son sectores que tienen un impacto directo. Entonces tenemos esta revitalización de las industrias tradicionales. Por otro lado, la economía creativa ayuda a todas las empresas a innovar, a crecer. Y por otro lado está obviamente generando nuevos modelos de negocio y nuevos desarrollos tecnológicos. O sea que en definitiva es un catalizador de la innovación. A la cultura hay que apoyarla, genere riqueza o no. La economía, sobre todo la economía en la que vivimos, no entiende de valores simbólicos, de valores estéticos, de valores históricos. La economía entiende de utilidades, de si cumplen una proyección económica, y si no la cumple en la mayoría de los bienes y servicios, pues ese bien es eliminado, no se vuelve a producir, se va a la bodega, se queda ahí. Pero en el caso de la cultura, podemos, pero no se debería de hacer eso. Tenemos la obligación de promover la cultura con independencia de si es negocio o no es negocio, digamos. La cultura es importante en sí misma porque tiene que ver con la posibilidad de las personas de realizarse y también la posibilidad de una nación o de una ciudad de construir una identidad. Y por tanto los gobiernos tenemos la obligación de promoverla más allá de si es negocio o no. Bueno, hay muchas dimensiones del hecho creativo y del hecho artístico que no entran dentro de la reflexión sobre la economía creativa. Digamos que el hecho creativo es una dimensión de la naturaleza humana que es mucho más compleja que la simplificación a lo económico. Los artistas no crean solamente pensando en ganarse la vida, sino que históricamente la gente ha tenido la necesidad de crear, ¿no? como individuos y como sociedad. O sea que definitivamente la economía no explica por sí sola más que una dimensión de lo que es el fenómeno de lo creativo, pero no lo explica todo. La cultura se transforma en un motor de igualdad o de disminución de pobreza o de cohesión social, y creo que la cultura siempre ofrece respuestas. En este momento global que atravesamos, creo que hay muchos lugares que deberían tal vez mirar más el desarrollo cultural como para lograr esa igualdad. Hay países en Latinoamérica que reconocen la importancia de la economía creativa y por consiguiente ya la están midiendo y la están tratando de promover. Muchos otros países no lo hacen. Entonces, no necesariamente quiere decir que aquellos que no lo hacen no tienen una producción creativa y no tienen una empresa creativa, pero tal vez los gobiernos no han empezado a medirla, como el caso de Panamá, que no mide eso. Y entonces hay países como Brasil, como Argentina, que sí lo tienen como ya una política de Estado. Y eso lo visibiliza. La cuenta satélite de cultura es el análisis de todo el producto que se genera desde los intercambios de tipo cultural asociados a economía física, de detalle, de mercado, de indicadores de lo que se define el ingreso al Producto Interno Bruto. Es decir, cuánto está generando la cultura a todo ese macrosistema de la economía de los países.
Panamá no tenemos un sistema de estadísticas que nos permita entender la magnitud del fenómeno de la economía creativa, ni siquiera si lo reducimos al sector cultural, que podríamos llamar que está dentro del corazón de las industrias de la economía creativa. Y es muy importante que tengamos estas estadísticas porque es de alguna manera un mapa que nos permite ver de qué estamos hablando cuando hablamos de economía creativa, cuánto produce, cuánta renta, cuánto empleo, en qué sectores producen más, digamos cuál es el consumo de determinados productos y servicios culturales. Eso en cualquier, digamos, para cualquier sistema de planificación de políticas públicas es importantísimo tener una línea base que te diga, bueno, esta es la situación actual y te permita proyectar esto a dónde queremos llegar. Los políticos generalmente no entienden el concepto cultura como un concepto prioritario. Siempre nos encontramos con fenómenos en donde cualquier inversión en cultura está por debajo de otros temas sociales, llamémoslo así. El Festival Internacional de Cine creo que es un ejemplo vívido de las posibilidades de la economía creativa. Con la población tanto local como internacional que reside aquí, existe una masa crítica que puede impulsar y puede darle aliento a cualquier intento de desarrollar proyectos que entren dentro del marco de economía creativa. Desde las políticas mundiales, incluso desde las Naciones Unidas, sabemos los porqués hay que invertir en cultura, pero en Panamá no sabemos a nivel de estadísticas cuánto puede representar para el país una inversión inteligente, sistemática de desarrollo de producto cultural y de entretenimiento. No se trata tanto de pensar qué es lo que hay en procesos económicos, en procesos productivos ya funcionando, sino pensar, bueno, con la materia prima cultural que existe en esta región, cómo construimos nuevos ámbitos de desarrollo económico, tomando como materia prima justamente toda esta riqueza y toda esta diversidad que abunda en Panamá. Hay que trabajar juntos, ¿no? Esto es una, como decimos a veces, los PPPs o los PPPs, los Private Public Partnerships, ¿no? Estas alianzas a donde hay que invitar a todos los actores en la mesa, y por eso yo creo que este evento, que es Trama, aquí en la ciudad de Saber en Panamá, es tan importante porque aquí tenés actores de varios sectores. En el momento en que empiezas a entender que perteneces a un sector económico con valor, con poder, rentable y demás, ese sentido de pertenencia fortalece tu actividad, tu autoestima como profesional, incluso la manera en que te puedes vender. Es sumamente importante que empecemos a entendernos dentro de esa trama de la economía creativa. Yo creo que Trama es fundamental porque está precisamente permitiendo hacer esas conexiones, está buscando la interacción, esos tejidos. El concepto de Trama me gusta mucho porque es hacer los tejidos y generar en los puntos de encuentro necesarios las correlaciones, los rizomas que se van abriendo hacia una nueva perspectiva de consolidar una estructura primero que pienso que tiene que ser, para mi lectura, muy fundamentada en las nociones de conocimiento. Por otro lado, los ámbitos de relación entre estos sectores a los que ya hice referencia, la economía y lo público, y de manera fundamental resaltar el gran tejido, el gran hilo, por decirlo de una manera concreta, serán entonces los creadores que son los que van a recorrer, los que van a circular, porque son los dueños del conocimiento y del saber. Van a alimentar un área, van a alimentar la otra y van a ser capaces de permanecer en su estado de identidad. Impulsar la creatividad es algo que no puede salir mal, ¿no? Impulsar la creatividad en un país es un recurso que nos permite resolver problemas de la vida personal, pero también problemas de la vida laboral, incluso problemas de la democracia y problemas de la sociedad en general. Necesitamos apostar por la creatividad en un mundo que está cambiando constantemente, ¿no? Y así que pensamos que crear este entramado de voluntades es importantísimo, y Trama lo ha logrado, y además no se ve a sí mismo este evento como un acontecimiento que pasa en una fecha y termina ahí, sino que es como el inicio, el arranque de un proceso
que sigue más adelante y que la Fundación Ciudad del Saber va a seguir trabajando en esto con todos los aliados que hemos logrado agrupar alrededor de la idea.